compañero C. Gómez, profesor Gómez, va a incorporar el problema histórico acá del Seguro Social. El problema que estamos viviendo hoy en acá del Seguro Social tiene una historia. No comenzó con Molino, ni comenzó con Martín Torrijos, ni comenzó con Arturo Valladares. Tiene una historia. Hemos llegado a lo que estamos hoy. Esa historia. Y él explicará en parte de su intervención ese aspecto. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, amigos todos, compañeros, camaradas. El trabajo que vamos a exponer lo hemos hecho con una secuencia que para que la parte metodológica, un poco política, histórica, me corresponda a mí, y la parte un poco más evidencial, más concreta de la situación le toque a Israel, y después en el periodo de preguntas y respuestas podríamos combinar la respuesta para cada uno de los participantes, nosotros dos, y para la... El trabajo que vamos a exponer no solamente somos nosotros dos los que lo han hecho, sino es un equipo de profesores de la Universidad de Panamá, y el mismo consta de dos partes. La primera se hizo en el 2021, en medio de la pandemia, se publicó, la Rectoría hizo una comisión en medio de la pandemia para ver cómo se visualizaba el país post pandemia y los problemas que el país podía tener, y en esa comisión un análisis estratégico determinó que había 5 problemas, entre los cuales estaba el seguro social, que comenzamos a estudiarlo con detenimiento porque era uno de los puntos que iba a venir en el periodo post-crisis pandémica. Entonces se publicó en marzo del 21 un documento que se llamó Seguridad Social y Sistema de Pensiones en Panamá, Crisis y Alternativas. Y ya desde ese momento puede pasar este documento, ahí ustedes pueden ver, pasa la siguiente. Y el segundo documento, que es de octubre del 24, reciente, ya en medio de la todavía no había salido público el anteproyecto, pero habíamos visto las posibilidades de que era lo que iba a salir como parte de la polémica que se había planteado, y hicimos entonces un documento resumen de cuáles serían ahora sí hacia una solución alternativa. Sin embargo, quiero mostrarles otro evento que es importante, que se hizo en mayo del 2021. 21, 22 y 23 de mayo, que fue para mí el evento más importante, porque se convocaron a la mayor parte de las agrupaciones y actores políticos progresistas de la seguridad social en el país, y en ese evento, en medio de la pandemia, fue virtual ese evento, ¿verdad? Participó una cantidad enorme de personas. Recuerdo que sobrepasaron los 200 personas, pero la cantidad de gremios que participaron y los acuerdos que allí se establecieron marcan la pauta de lo que ahora está ocurriendo. No es nada casual que, por ejemplo, en el evento de las conversaciones en la presidencia, prácticamente todos los gremios sociales del país se conjugaron en una sola visión de retornar el sistema de solidaridad social como alternativa a la crisis actual. Quiero mostrarles allí, bueno, este es un detalle más a fondo de lo que el estudio planteaba, pero quiero mostrarles la resolución de aquel congreso del 2021. Pasemos adelante. Más adelante para que veamos el punto número 8 que quiero que veamos como importante. Pasa más adelante. Aquí está el punto número 8. Si ustedes ven abajo, dice la estrategia que se planteaba, hablando del 21. Ahora estamos en el 24, finalizando el 24, y en aquel momento, en ese evento, que se discutieron las consideraciones y las alternativas. La resolución, el punto más importante es este que yo llamo el número 8, y dice: primero, retornar al sistema de pensiones exclusiva de beneficio definido y su carácter solidario. Segundo, reformar de forma integral la administración institucional de la Caja del Seguro Social. Tercero, exigir al Estado que cumpla los compromisos necesarios y suficientes
suficientes con la Caja del Seguro Social y su programa de pensiones. Y cuarto, combatir la corrupción. Esto implica frenar el trío nefasto de corrupción, impunidad y falta de transparencia. Estos 4 puntos, los otros que se adicionaron en la discusión del 2024, establecen la plataforma de trabajo de la propuesta de la Universidad de Panamá. Es decir, nosotros no hemos hecho una propuesta para partir de las paramétricas a ver cómo se puede resolver el problema. Todo por lo contrario, se creó una metodología nueva, tratar de que lo último que se va a revisar son las paramétricas. Lo primero que se va a ver es todas las opciones de fondo que tiene la problemática del país económica total y cuáles fondos podrían entrar a la solución de la crisis de la seguridad social. Para algunas caras como la de Arnoldo, que siempre dice no hay manera de hacer presupuesto en este país que no sea lo mismo, es correcto, siempre hacemos lo mismo. Una discusión de presupuesto es quitémosle a educación para ver cómo se saca para las pensiones, quitémosle a salud para ver cómo se saca para las pensiones. El camino no es ese. ¿En dónde están los recursos que el país tiene? Muchos de los cuales están fuera del presupuesto. Porque, por ejemplo, los mecanismos de corrupción, como son la evasión fiscal, la no recaudación de cuotas, todos esos problemas no están en ningún presupuesto. Si hacemos caso omiso, siempre vamos a quedar lo mismo, peleando asuntos de presupuesto. Y es lo que buscamos, de otra manera, enfrentar el problema. Pasamos adelante. Entonces, nosotros hemos visto las opciones que se han presentado en la palestra económica del país y pudiéramos decir que se identifican 3 de las cuales son fácilmente, las 4 son identificables, unas más fáciles, otras menos fáciles. La primera opción es dejar la situación vigente, dejarla tal y como estaba, el sistema de beneficio exclusivo definido hasta que terminara su vigencia, cuando el último viejito, ¿verdad? Perdón, que debe fallecer por allá por el 2042, Israel, ¿no? En el 2042 entonces ya se extingue el programa de beneficio exclusivo definido y sigue el programa de cuentas mixto, que para aquel entonces solamente sería, ya no mixto porque la base solamente de lo solidario es un complemento dentro de las cuentas individuales, y hacer paramétricas. Esa sería la primera opción que está en el tapete, que como vamos a ver ya fue descartada. La segunda opción es la que planteaba el movimiento alternativo social, de retornar al sistema de beneficio exclusivo definido, pero haciéndolo más solidario y haciéndolo más financieramente sustentable. La tercera opción es la que era utilizar todo el sistema de cuentas individual, es decir, incluso las cuentas mixtas desaparecer y hacerlas en cuentas individuales. Y la cuarta opción, que es la propuesta de la ley 163, que ha hecho es unir elementos de la primera opción con elementos de la tercera opción, que es lo que podemos denominar un desastre, porque lo que va a hacer es que las cuentas individuales se absolutizan y además se hacen de todas maneras reformas paramétricas. Eso es el escenario que se presenta para las opciones. Más adelante vamos a saltar un poco para resumir y que nos quede tiempo. No, ahí está echando para atrás, adelante. Más adelante. Bien, debemos en primer lugar partir de los principios de la seguridad social. No hay nada más pragmático que tener una buena filosofía. Si vamos a discutir el problema de la política de salud pública y la seguridad social sin filosofía, sin historial, no vamos a hacer nada. Lo que vamos a terminar es haciendo mecánicamente las cosas. De alguna manera, digamos, en la evolución histórica del proceso de seguridad social en Panamá avanzó de un mínimo a una política que se progresiva. Quisiéramos verlo en un país, digamos, el seguro social de primaria en alguna medida solamente incluía en 1941, era la ciudad de Panamá y Colón.
unas cuantas empresas, algunas entidades públicas del Estado, y nada más incluía al trabajador como cotizante, no incluía ni a los hijos ni a las cosas, no había beneficiarios. Ese seguro social no había problemas complejos para administrarlo. La complejidad comienza a surgir cuando el seguro social se convierte en una institución que efectivamente trata de darle cobertura a toda la población panameña. Y eso comienza con la constitución del 72. Bueno, el 46 surgió una parte, pero el 72 va a ser la constitución fundamental. Incluso nosotros hemos adecuado la experiencia internacional de los principios de la seguridad social en 14 principios que son aplicables a la realidad de Panamá. Sería largo comenzar a verlo, pero más adelante podemos pasar. Hemos resumido, digamos, lo que son los 5 principios más importantes. Para que tengamos una idea, si examinamos las leyes del Seguro Social de antes, por ejemplo, la ley actual vigente del 2005 tiene 11 principios. No cubre los 14, pero tiene 11, 9 que están más o menos bien cubiertos y otros que no están cubiertos. Sin embargo, el proyecto de ley 163 actualmente en discusión solamente llega a tener 8 o 9 principios. Ya se queda mucho más corto, ya cambia enormemente muchos contextos, que es importante tenerlo presente. Doctor Más, que es aquí el maestro en estos problemas de la filosofía de la seguridad social. Entonces diríamos que los principios que más tenemos que tener en cuenta son el del carácter uno primero, el de la solidaridad, ahí no se ve algo que quedó, el de solidaridad, que es entre todas las personas aseguradas compartir todos los riesgos y los costos de los beneficios. Este quizás es el principio más tergiversado en la realidad actual. Más adelante vamos a tratar de explicarlo. Pero si escucháramos las opiniones del sector privado tratando a su manera de entender la solidaridad, hombre, parece que no hubieran leído, ¿verdad?, el cuarto mandamiento de Moisés, porque ni siquiera se acuerdan que hay que honrar a los padres y las madres, de la forma como destruyen el concepto de alpinismo generacional y de relevo generacional para asumir la cuenta de solidaridad. Y tampoco lo entienden el compartir los riesgos y las cuentas. Eso también se explica en otro sentido. Todos los asegurados pagamos al fondo de enfermedad y maternidad, pero a nadie se le ocurre pensar que ahora las mujeres tienen que pagar más, como la propuesta que algunos hablan que las mujeres deben pagar más, porque tienen más propensión a problemas de salud. Y también se dice que aquellos padres que tienen más del número promedio de hijos también deberían pagar más. Entonces es una tergiversación total de lo que podríamos decir es el concepto de solidaridad. El segundo es el más importante, más discutible también, es el carácter público, mantener la administración y manejo de los fondos de la Caja de Seguridad Social en las entidades del Estado, que es la manera de garantizar. No hay otra manera de verlo. La mayoría de los seguros sociales nacieron por el Estado, en un momento en que la concepción era muy clara. Es decir, la política económica en aquella época que aparecieron los seguros sociales era muy clara. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? Porque la empresa privada no es eficaz haciéndolo. ¿Y qué es lo que puede hacer la empresa privada? Porque es eficiente haciéndolo. Esa división permitía y establecía cuál era lo que tenía que hacer el Estado y qué era lo que tenía que hacer la empresa privada. En esa división, los seguros sociales entraban en una política de salud pública, de seguridad social, con un conjunto de actividades estatales. Por eso es que es importante mantener el carácter público de la seguridad social, porque de lo contrario lo dejamos a los vaivenes del mercado. Y la salud y el riesgo, que tiene tanto riesgo como el mismo riesgo de la seguridad social, queda en manos de los vaivenes del mercado. El tercer principio que la propuesta de la universidad le da importancia es el de la universalidad. Incorporar y proteger a todos en la seguridad social y con las mayores coberturas y calidad. Esto sí plantea un problema muy serio que ha sido peor que en el siglo pasado. Normalmente en el siglo pasado la informalidad no era un cuarto de la población económicamente
era un cuarto de la población económicamente activa. Sin embargo, hoy, 50 años después, nos vamos a encontrar que la informalidad es la mitad de la población económicamente activa. Si sumamos todos los informales, que son casi 47%, más los desempleados abiertos, o sea, los desempleados totales que no encuentran trabajo, que buscan trabajo y no lo encuentran, como se llama el desempleo abierto, esos en totalidad suman 57% del promedio de las últimas décadas, y después de la pandemia se acentuó. Quiere decir que ese problema es un problema real, y dejar la seguridad social bajo esas condiciones, en medio de esa realidad con carácter privado, pues va a ser mucho más problemático la situación de la sociedad también. El otro aspecto es el de la subsidiariedad del Estado. El Estado tiene que contribuir con la seguridad social. Ese es un principio constitucional que nunca ha cumplido. El Estado no lo ha cumplido, siempre se ha recargado la parte en la política de los fondos públicos de la seguridad social. Eso significa que si sacáramos las deudas de lo que el Estado no contribuye, esa es una parte que toda reforma debe empezar por allí. Empezando que el Estado es el principal moroso en la seguridad social pública. Y el quinto elemento es lo que nosotros denominamos, un título largo, un poco así, económico, Arnoldo, la concordancia con el desarrollo sostenible y equitativo. Es decir, ¿una reforma es para qué? Una reforma tiene que ser para responder a determinados objetivos del desarrollo estratégico del territorio. Ese desarrollo solamente tiene sentido que no sea puro crecimiento. Este país no tiene problemas de crecimiento económico, no lo ha tenido, siempre eso lo hemos venido insistiendo. Los problemas de este país son los problemas de desarrollo y distribución del desarrollo y la riqueza creada. Si una reforma no atiende esos problemas, es decir, no hace políticas públicas que tiendan al desarrollo equitativo, entonces no vamos a resolver nada. Vamos a quedar dando vueltas en el mismo círculo que hasta ahora hemos estado. Porque la principal falacia histórica, ¿verdad?, en esto, como bien lo ha señalado Israel, es decir que la reforma paramétrica y financiera del 2005 que hizo Martín Torrijos resolvió los problemas de la seguridad social. Si lo hubiera resuelto, no estaríamos en el embrollo histórico que estamos ahora. El embrollo histórico es tan sencillo y tan claro. ¿Por qué? Porque al cerrarse el sistema de beneficio exclusivo definido, que no pudiera entrar nadie nuevo, sino solamente los viejos que ya estaban antes de la reforma, entonces el sistema estaba objetivamente, como en aquel momento se dijo, condenado a la muerte. Y la crisis no es nada novedosa. La crisis del sistema de pensiones es porque se hizo una reforma en el 2005 que aniquiló el sistema solidario y no creó el contingente necesario de política para atender a esa gente. Y todavía no tiene fórmula de política de atenderlo si no se resuelve el problema total. Entonces ese problema integral es importante. Integral también, ¿por qué? Porque si veamos por un lado, por ejemplo, los recursos que administra el sistema financiero, particularmente el Banco Nacional de Panamá. Esos recursos siguen, son cuantiosos, después vamos a ver un poco más en detalle, Israel también va a darle más detalle de eso. Pero esos recursos se utilizan en otras latitudes. Por ejemplo, la más común, el sistema bancario del Banco Nacional de Panamá le paga menos del 4% y a veces hasta menos del 2% le ha pagado, en una época hasta 1% le pagaba el Banco Nacional a la Caja del Seguro Social. Pero esos mismos recursos se utilizan en Panamá o en el extranjero a 4, 6, 7%. Es decir, ¿qué negocio es que la Caja del Seguro Social deposita en el Banco Nacional paga menos de 4%, pero lo presta a otros que lo van a utilizar a 8 y más de 8%. Y la Caja del Seguro Social sigue recibiendo menos de 4%. Peor aún, en su momento dijimos, ¿por qué la Caja del Seguro Social no invierte los fondos en la ampliación del canal? La ampliación del canal usó, por ejemplo, para poner un solo ejemplo, usó 4.500 millones de dólares en préstamos internacionales que estuvo pagando alrededor de 7,50 a 8% en tasa de interés.
con que le pagaran a la caja de ahorro, que le hubieran pagado a la caja de seguro social un 6%, el canal se ahorraba 1,5, 1 3/4, 2%, y la caja de seguro social habría ganado 2 puntos porcentuales más. Pero eso es imposible hacerlo en Panamá. ¿Hacerlo por qué? Porque la ley no lo permite, por un lado, porque está hecha para que funcione así. Que el sistema mismo financiero del país utiliza los fondos de la seguridad social para beneficiar al sistema productivo del país, y en peor de los casos, como vamos a tratar de hacer, aumentar las cuotas que ya existen de sacar del país para invertirlo en el desarrollo de los Estados Unidos, como es la compra de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, este país invierte una buena parte de la compra, ha llegado a ser miles de millones de dólares por distintos años que se compran en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Es dinero de Panamá, de los fondos del trabajo, de los patronos, de los empresarios, que contribuyen al desarrollo de los Estados Unidos y que no contribuyen al desarrollo de Panamá. Entonces, ahora se ha visto, irracionalidad más completa. Un país que tiene tantos problemas que resolver, y sin contar lo de la equidad, problemas del crecimiento mismo productivo del país, la tecnificación del país, pero esos recursos no están al servicio de esos objetivos. Entonces, si resumimos todo esto, podemos llegar a 5 grandes conclusiones, que es la que los estudios de la Universidad de Panamá enfatizan. Uno, que hay muchas debilidades e incumplimientos del sistema de los principios de la seguridad social. Prácticamente muchos de ellos son enunciados, están parcialmente cumplidos, son intenciones como el de, por ejemplo, la universalidad, el de la cobertura máxima, pero nunca el sistema se ha propuesto, la sacada del seguro social nunca se ha propuesto incorporar en realidad a los informales. Ni siquiera voy a cumplir la empleada doméstica, que es un sector que normalmente pudiese verse regulado fácilmente. Eso no se ha cumplido. Entonces, es nominalmente un sector que propugna por la mayor cobertura, pero en principio, ¿verdad?, no se está establecido, pero no se cumple. Tenemos muchos problemas estructurales complejos que resolver, porque ciertamente tenemos que reconocer que esto es una complejidad más grande que la complejidad energética. La complejidad energética en cierta medida en grandes componentes es un problema técnico y de la escala tecnológica para el país, pero acá involucran situaciones sociales, situaciones de desigualdades mucho más marcadas, que inciden enormemente más que en el problema energético, recordando las discusiones que tenemos con el amigo Perdomo en cómo tendrían que ser las estrategias integrales del desarrollo energético del país. Entonces, hay una problemática estructural que es muy profunda, que hay que entenderla, y vamos a tratar de procurar explicarla. Lo más importante es que hay un sistema de descontrol de vicios, corrupción, impunidad y falta de transparencia. Eso sería larga la lista para enumerar, no solamente la evasión fiscal, la evasión de cuotas, la no colocación de los fondos debidamente, sino que hay otro listado. En el documento se listan todas esas actividades que suman todas problemas que, si se resolviesen, ¿verdad?, no hay necesidad de buscar fondos moviendo las paramétricas. Luego los dos segundos puntos es que en el país no hay lineamientos estratégicos integrales. Hace tiempo que la planificación se extinguió hasta de las políticas públicas. No hay una visión estratégica nacional. Las estrategias que las hay no son documentos legitimados por la sociedad, pero son pautas de política que corresponden más a los intereses del capital transnacional que a los intereses de un capital nacional, de un desarrollo, si lo que hablamos de decir en la forma más, porque todos aquí manejan un concepto de economía capitalista nacional, ya sea una economía mixta con mercado. No hay tampoco un marco de cadencia adecuado de justicia social. Bien, si nosotros llegamos a esa conclusión del balance de los principios, ¿verdad?, eso se puede demostrar. Ahora, por ejemplo, se dice, sí, vamos a incorporar a la extrema pobreza a la seguridad social, y lo que se va a tratar de hacer no es nada novedoso, porque ya lo que se manejaba como subsidio, hacen un artificio de libre bloque para convertirlo en un tipo de pensión no contributiva.
como es, sería nuevamente, en lugar del subsidio de 120 a los 65, lo que se va a poner es otro subsidio de 150, con algo, ¿verdad? Como pensión no contributiva. Esa pensión no contributiva, ¿de dónde va a salir? De los impuestos que pagan los que no evaden impuestos, que son los trabajadores, porque la evasión de impuestos está más concentrada en los propietarios del capital, en las acciones propietariles y en los negocios del capital. Pasamos. Bien, ¿por qué hacemos este recuento de los principios? Obviamente, porque si no tenemos una base filosófica, lo que vamos a repetir son mecánicamente más lo que el sistema reproduce. Entonces, el análisis de los principios de la seguridad social es importante. ¿Por qué? Porque podemos ver mejor dónde están las posibilidades de cambio. Lo más importante quizás para nosotros, todos los que estamos aquí presentes, es que debemos saber qué es lo que defendemos. ¿Qué defendemos? Defendemos una solidaridad, una seguridad con solidaridad, una seguridad social con la subsidiariedad del Estado, una seguridad que sea universal, una solidaridad de la seguridad social que sea equitativa. Solamente defenderlo, no es lo mismo cualquier reforma. Tenemos que saber qué es lo que defendemos. Y luego es saber bien a qué nos oponemos. Nos oponemos a monopolizar, a privatizar los fondos de la seguridad social, a una seguridad social que no distingue entre la equidad, ¿verdad?, de una sociedad que es homogéneamente desigual. Porque si esta sociedad tuviéramos, cuando usted escucha, usted dice, bien, es que si nosotros tuviéramos, dice, vamos a hacer un sistema como el de Holanda, hombre, es que eso es como Belisario Porra, le preguntaba a Guillermo Andrés, decía, don Porra, usted fracasó porque nos prometió que iba a hacer de Panamá una Suiza. Y Belisario Porra le decía, hombre, yo no es que fracasé, sino que me faltaron los suizos. Si nosotros tuviéramos los holandeses, si nosotros tuviéramos las condiciones de Holanda, donde el salario mínimo es 3.500 euros, y donde el salario promedio es arriba de 35.000 euros, nosotros no tendríamos problema para discutir que hay ahorro, porque la gente tiene cómo ahorrar. Pero en un país donde la media no llega a $700, de lo que la mitad que trabaja no llega a $700, ¿a dónde le queda para ahorrar? Y menos pensar que va a ahorrar para hacerse una pensión digna en una sociedad en donde hay tantas injusticias como la que hemos estado describiendo. Entonces eso es importante. ¿A qué nos oponemos? Saberlo. Y determinar cuáles son las respuestas. Bueno, pasamos para... Esta es una para distraer un poco, ¿no? Esta tergiversación, esta manipulación de la discusión del seguro social, lo refleja muy bien esta caricatura. Ya, todos la pueden ver, aquí uno de los periodistas más destacados, caricaturistas más destacados. A él le pagan por hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué tú prefieres? Lo importante es que esta nota circular la cómica, junto de la cómica, ¿verdad? Los hijos cargando en hombros, porque los hijos cargan en hombros a los padres, ¿verdad? Y ello es lo que hace e impide que los hijos tengan jubilaciones dignas, en las que no aprovechen las llamadas, vender las cuentas individuales. Si tú vendes la cuenta individual, es como tú decir, tú tienes tu cuenta, como tú tienes tu ahorro, tu casa, tu vida profesional, es decir, la propiedad, el egoísmo. O sea, hay una discusión del siglo XVI, cuando todavía no había una claridad de cuáles eran los sistemas colectivos, cuáles eran los sistemas de interés común. La Revolución Francesa se hizo grande revolución porque vendió una idea del interés común, aquellas ideas clásicas de libertad, de igualdad, fraternidad. Bueno, esto ahora, cuando promueven las cuentas individuales, lo que le están vendiendo a las personas es decirle, mira, tu padre te está quitando algo, el otro te quita algo, todo el que entra al seguro te está robando a alguien, lo que tú tienes que tener es tu cuenta individual, porque así es que tú vas a ser rico, tú vas a ser el héroe del sistema. Entonces está bien trabajado. Esa es una campaña bien dirigida, que si no entendemos cómo funcionan los seguros sociales, entonces
todo el mundo cree que lo ideal es el sistema del libre mercado en donde tú te puedes enriquecer. La gente deja de ver aquellas cuentas en donde el ahorro promedio del panameño, ¿verdad? Sí, hombre, si alguien quiere hacerse rico con los ahorros del trabajo, no lo va a lograr. Todo el mundo medianamente ilustrado sabe que para poder hacer fortuna tiene que invertir. Tiene que hacer un negocio, tiene que ponerse a sembrar maíz, ponerse a crear vacas, comience a hacer una empresa de turismo, comience a hacer algo. Pero con el mero trabajo cotidiano no se va a volver rico. Entonces, tiene límite. Entonces, la seguridad social se hicieron para hacer más digno al trabajo. Si esa filosofía no la entendemos, entonces no podemos defender la seguridad social como debe ser. Bien, pasamos. Bueno, Israel debe entrar en esta parte, vamos a ver por qué no las cuentas individuales, porque pasamos adelante. Bien, nosotros hemos hecho un detalle aquí, en estos estudios que se han hecho en la Universidad de Panamá. Comparamos, por ejemplo, todos los principios, es para que ustedes vean que la discusión no es tan sencilla. ¿Qué es lo que dice la ley actual vigente, la ley 51 del 2005, y qué es lo que propone el proyecto de ley? Cuando ustedes ven lo que está en rojo es lo que es más problemático de los cambios que introduce la ley, el proyecto de ley 163. Y lo que ven en blanco es lo que ni siquiera toca. Ni siquiera toca, no lo alude. Por ejemplo, la equidad lo eliminan, que está en la ley 51. O sea, la seguridad social tiene que ser tutelar por ser equitativa. ¿Equitativa qué quiere decir? Bueno, que tiene que reconocerse que las prestaciones no pueden ser nunca moldeadas por la cantidad del ingreso que recibe un trabajador o un cotizante, que todos deben tener acceso a la misma calidad, a la misma condición de servicio de salud pública. Bueno, eso desaparece por arte de magia del proyecto 163. Aparecen también lo de la eficiencia y otras características más importantes. Desaparecen. Incluso lo que es peor, el sistema de carácter público se trastoca. O sea, el carácter público ahora queda como una condición de servicio. O sea, en lugar de definir a la Caja de Seguro Social como una entidad pública de bienestar social, ahora queda definido como una entidad de servicio, como las entidades que prestan servicio de agua, electricidad, de telefonía, de celulares. O sea, que va a prestar un servicio y va a ser vista como una entidad productora de servicio. Y que entre las posibilidades de crear un ente regulador a ese ente que va a administrar los fondos del seguro social. O sea, cambia el carácter de beneficencia pública, que no es total ni absoluto, porque el que no cotiza tiene limitante para recibir ese servicio. Ahora será mucho más enfático. Tampoco la subsidiariedad del Estado no lo hace de carácter obligatorio. Ya de hecho en las leyes está de carácter obligatorio y no se cumple todo. Por ejemplo, el Estado tenía que poner cada año, después de la ley del 2005, tenía que poner una suma de 140 millones, nada más lo puso el primer y el segundo año y después nadie lo puso. Entonces no se cumple. Y si estando en las leyes y estando en la Constitución no se cumple, si lo quitas de las leyes, entonces el problema va a ser mucho más complejo. Bien, pasamos a la siguiente. Aquí hay un detalle más, eso puede quedar en la presentación, a lo que le interesa. Yo me imagino que acá el doctor Mar, nuestro amigo que siempre está mandando los escritos de esto, les puede interesar más en detalle. Los que están en rojo son los aspectos. Por ejemplo, algo que es muy importante aquí, se elimina la participación. Eso es bien importante. En la ley actual, como estaba también en la ley anterior, la participación con el concepto de tripartita entendía por planificación, desarrollo de las políticas, ejecución y cumplimiento de las metas. Que las clases trabajadoras que representan la junta directiva no lo hayan logrado con éxito, eso no es el problema, pero por lo menos estaba en las leyes. El problema es que ahora desaparece. No hay forma de participación, queda vacío. O sea, la participación, los poderes quedan concentrados en la junta directiva y reducidos al director. Y la participación tripartita, que hasta la OIT ha luchado internacionalmente porque esté en las leyes y en las constituciones, en este proyecto 163 desaparece de un tajo.
Pasamos adelante. Bien, al fin y al cabo, implícito en todo este análisis, lo que tenemos que discutir es ese orden de importancia, ¿verdad? Filosofía social y económica. Si no tenemos filosofía social y económica, entonces vamos perdidos en esa discusión. Y luego una administración pública eficaz. Una administración pública eficaz. Que no hay que confundirlo con aquello que se llama buena gobernanza como una intención. Hay que ver que esto va ligado también al otro objetivo, la gestión de planificación integral del desarrollo. Si no evaluamos las políticas públicas y no hay rendición de cuentas y no hay continuo enfoque de revisión, entonces no funciona. Ni los principios ni los contextos con que se desarrollan las políticas públicas de seguridad social. Pasemos acá. Más adelante vamos a hablar de las paramétricas porque los principios tienen que ver con las paramétricas, pero acá el compañero Israel se va a referir a eso y bueno, ya. Yo voy a tratar de poner esto aquí, lo que llamamos la complejidad. Sí, este es un problema muy complejo. ¿Por qué? Porque tiene muchos contextos. Nosotros identificamos 9 grandes contextos, empezando por los principios y las políticas vigentes de la seguridad social. Ustedes van a ver que la caja de seguro social número 2 es como condiciones todos los problemas de corriente y de la gestión del desempeño eficaz de esta institución. Lo primero que tendríamos que preguntar, ¿es eficaz la caja del seguro social en el cumplimiento de sus objetivos? Ese es un tema 2. El tema 3 es cómo está la situación económica del país. Eso lo vamos a ver como el tema número 3, situación y desempeño macroeconómico. Esto los economistas siempre tienen una forma para ver la globalidad de la economía y ese es un problema muy complejo, pero hay que verlo. Ese incide en las políticas de la seguridad pública. La situación pública, la fiscal, la tributaria, la deuda pública, los problemas de la inversión y los mercados, la situación social del empleo, los salarios y la informalidad, otro balance. En el número 7 tenemos los resultados de las políticas públicas para el desarrollo. Los resultados, cuáles son las evaluaciones que tenemos. Ya sabemos que este país, por ejemplo, es el que menos impuestos grava, es el que más de evasión fiscal tiene entre los países de América Latina y en el mundo. Estamos entre los rankings, ahí estamos en el ranking. ¿Ya? Esas son las tarjetas rojas, las luces rojas, las listas rojas que no le interesan a la política pública. La política pública solamente le interesan las listas negras y grises, las que atañen al capital financiero, pero no le atañe a las políticas, al resultado de las políticas públicas, ¿verdad? También tenemos el Estado como balance político, el Estado, la gobernanza, si esta gobernanza es buena o es mala, eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y la paramétrica, que es lo último que debemos discutir. Hay opciones para resolver la seguridad social que no sean nada más las paramétricas. Algunos países han evaluado su seguridad social y han podido encontrar alternativas sin paramétricas. Ahora, yo hago una pregunta, un receso así del minuto. ¿A qué se le parece esta figura? De 9 temas así, y cuando hablamos de complejidad, a un juego muy sencillo que todos los panameños sabemos. Pase la siguiente. El juego de béisbol. ¿Verdad? El juego de béisbol es interesante. ¿Por qué? Porque muestra todas las interrelaciones que hay entre los temas. Cuando uno dice, por ejemplo, una jugada, murió de la jugada número 13. ¿Eso qué quiere decir? Que murió entre una jugada que el pitcher tomó la pelota y la tiró a la primera base. ¿Ya? Eso muestra las interrelaciones. En este juego hay muchas interrelaciones y hemos identificado 9 grandes contextos que tiene la discusión de la política de seguridad. Son las 9 posiciones que tiene el juego de béisbol. El juego de béisbol es complejo porque juegan hasta los que no están en el campo de juego. Juega la banca, juega la dirección técnica, juega. Aquí pudiéramos pensar que el pitcher es la dirección técnica, no, es el capital financiero, es la clase trabajadora en alguna medida, pero el pitcher es solamente el gobierno de turno, solamente el gobierno de turno, que es parte también de la discusión.
pero juegan todos los contextos. Esa es la mejor semejanza para entender un juego complejo. No es lo mismo que el boxeo, que son dos jugadores y ahí es más fácil contar los golpes porque hay las reglas, pero acá hay muchas reglas, muchas interconexiones, muchas decisiones que entran, muchas interdependencias, pero lo más importante es que hay que correr por la primera base. No se puede correr por la primera o la tercera base, pero para llegar al home, que son las para llegar al home, por ejemplo, ¿verdad?, que podrían ser las paramétricas, no se tocan las paramétricas si no se han resuelto los problemas de la primera, la segunda y la tercera base. Entonces es un juego que nos ilustra un método muy sencillo de entender qué es la complejidad, porque ciertamente el problema del seguro social es un problema de complejidad, pero no es tan complejo como para no entenderlo. Entonces por eso que pasamos a la siguiente. Nosotros acá, pasa a la siguiente también, decimos sí, aquí estamos. Ese es el orden que hay que verlo. Al final, por eso, díganme las propuestas, no vengan aquí a hablar si no me traen propuestas de dónde sacar la plata. Esa es una estupidez. Porque el problema de la seguridad social es todo el sistema. Entonces yo no solamente voy a ir a una conversa a decirle dónde deben sacar la plata, que no van a sacarla de donde yo digo. Porque si yo digo, en la ecuación hay mucha plata para sacar y resolver los problemas de la seguridad social, me van a decir no, porque yo quiero aumentarle las cuotas a los trabajadores y a los empresarios. Y resulta que no necesariamente eso es lo importante. ¿Qué es lo bueno del estudio que ha hecho la Universidad de Panamá? La Universidad de Panamá ha demostrado, con todas las pruebas y corridas y modelos econométricos correspondientes, que se puede resolver el problema de la seguridad social gradualmente si tan solo se buscan 5 fuentes que están bien identificadas, resolviendo los problemas más cruciales en los contextos que hemos hablado. ¿Dónde están las ineficiencias de la administración del seguro social? ¿Dónde están las ineficiencias en el uso de los recursos disponibles en la Caja del Seguro Social, las políticas públicas y el propio mercado laboral? Porque es una contradicción que vamos a resolver a punta de los trabajadores que paguen cotizaciones cuando la mitad de los trabajadores no cotizan. Cuando un cuarto de las cotizaciones que se hacen, 144 informales, declarados informales de empresas formales, son cotizaciones evadidas. En ese sistema de juego, lo que vamos a ver es que siempre nos van a robar la cuota y nunca va a haber seguridad social. Pero más adelante vamos a ver por qué ocurre esto. Hablábamos ya de las 4 opciones. Pasemos a la siguiente. Bueno, aparte, la privatización absoluta de las cuentas individuales tiene varios contextos. Le decía yo en una oportunidad a Moisés, lo que pasa es que debemos ver todas las reformas, Israel va a hablar un poco de esa parte que se han hecho en otros años, todas gradualmente lo que hemos venido haciendo es afectando las paramétricas, ¿verdad?, y regresionismo en las políticas y conquistas sociales que constitucionalmente eran progresistas. O sea, no es por primera vez que vamos a proponer aumento de la edad de jubilación. Ya en las reformas anteriores de Martín y en otras anteriores también se hizo aumento de la edad de jubilación, aumento de las cuotas. Pero hay además otras paramétricas que son más importantes, que la gente no la ve, porque la gente ve más comúnmente la edad de jubilación, pero no ve, por ejemplo, la tasa de reemplazo. O no ve, por ejemplo, que cambiar, como ha ocurrido ahora. Antes, por ejemplo, el promedio del salario, antes se tomaba ahora el promedio de los 10 mejores años. El movimiento progresista social lo que decía, hombre, antes me tomaba el promedio de mi vida laboral. El promedio de mi vida laboral es como cuando usted ve el juego de béisbol. Es difícil que un buen jugador tenga un índice de bateo de más de 500. Ni siquiera los grandes campeones de bateo. ¿Por qué? Porque no significa que cada 2 veces que va al turno el bate mete un hit. No lo va a hacer. Los grandes jugadores, el promedio de por vida es menor de 250, 275. Pero en una serie de grandes ligas o en una semana puede tener un promedio de 800, de 1000. Entonces cuando tú le dices, me vas a tomar la referencia a mi salario de por vida, me estás condenando a tener
pensión más baja. Pero ahora es peor, porque la ley 51 decía el salario que se le considera es lo mejor 10 años de su vida. 10 años de trabajo de su vida. Pero lo que significa es que ahora no va a haber ni años mejores de su vida, porque para el sistema de cuentas individuales lo que va a tomar es lo que tú ahorres en tu vida. Ya no hay un sistema de cotización colectivo social que sea importante. Ahora es tu ahorro individual lo que es importante. Y en eso perdiste la chaveta, porque si no ahorraste y tu salario era bajo y perdiste los años que no cotizaste, te van a penalizar y tu promedio no sirve. Ya lo que es lo que tú tienes ahorrado. Entonces llegamos a la situación del capitalismo de mercado en sálvese quien pueda, porque las reglas están dadas para el que tiene el capital. Termino la intervención. Perdón. La idea más importante, ¿no? Esto que tenemos aquí es en el sistema nuevo que viene. Lo que está en juego, el trasfondo aquí es quién manipula la reserva. ¿Para qué son los fondos de la acumulación de capital que hay en este país? La acumulación del canal, que ya van casi llegando a los 48.000 millones de dólares, uno no sabe ni dónde están, pero usted no ve el desarrollo. Esa cuenta en realidad, como no dice para qué tiene que usarse, no hay ni un puente, no hay ni una obra que diga esto se hizo con fondos de la recuperación histórica del canal de Panamá. Y esos fondos nada más han servido para que los grupos oligárquicos del poder no paguen impuestos, y otra parte de ellos han sido utilizados para subsidiar cosas que no resuelven ninguna estrategia de desarrollo a largo plazo. En ambos casos uno se la roba, en el otro caso están mal versados. Pero la totalidad de esos recursos no han servido, como fue la lucha generacional para el desarrollo de la acumulación del capital nacional. Yo siempre recuerdo lo que Rubén, que nos inspiró a escribir un libro sobre el uso más colectivo posible. Estoy refiriéndome al viejo Rubén Darío Sousa, no a Rubencito 10. Y esa era la preocupación. O sea, aquí, si no logramos que los fondos del canal queden en manos públicas, y si no logramos que se invierta para el desarrollo del país, lo que vamos a estar luchando, hemos luchado en vano, porque se lo van a aprovechar los grupos oligárquicos del país. Hasta ahora los tienen usufructuando, no los tienen como titular, pero cualquier día después de esta reforma, lo que viene es una reforma para hacer fideicomiso hasta de los fondos del canal de Panamá. Óiganlo bien, ya yo voy a cumplir dentro de poco 75 años, no veo aquí nadie joven. No, sí, allá hay una joven. Óiganlo eso para que lo recuerden. Si, como decía el otro, si son tan pendejos, van a perder la conquista. Aquí ya comenzamos a ver cómo se pierde una conquista de la seguridad social. Simbólico. Fíjense, en el 2024 es la proyección que hay. Ahora mismo los fondos de la reserva de pensiones suman 10.337 millones de dólares. Sí. Aquel grupo financiero que se ha escogido por el director del Seguro Social, que tiene la potestad de hacer el escogimiento de qué empresa es la que va a administrar los fondos, tan solo por cobrar 1% para administrarlo, se va a ganar la friolera en el año 24 de 102 millones de dólares, y en el año 2030 ya serían 224, en el año 2031 serían 251 millones de dólares. Yo quiero que alguien me diga, ¿quién puede ganarse 100, 200 millones criando pollo, criando vaca? ¿Cuánto tiempo le cuesta para ganarse esa suma de dinero? ¿Cuántos vuelos tiene que hacer Copa para ganarse 100 millones de dólares? Bueno, es que aquí, el que se gane la administradora no tiene ni que invertir nada, porque eso es computadora y una oficinita y va a negociar toda la plata del mundo, que es el sudor hasta de los dueños de empresas que sudan para pagar las cuotas, es los trabajadores que sudan para pagar sus cuotas, pero eso lo van a administrar en cuello y corbata blanco, y se van a ganar una friolera de dinero que para millonarios, cogiendo los mangos bajitos, como diría el poeta Sinan en su poema, que el mango, a dioses,
¿Te acuerdas cuando Sinaga recitaba ese poema Domingo? Abrióse su blusa y salió su celo desnudo. Mango, mango. Así dice un refrán en Panamá: coger los mangos bajitos. Eso no tiene ni que sudar para ganarse. Eso es una administradora privada de fondo. Eso es lo que es. Gracias. Termino la intervención.